El Ministerio de Salud reportó hoy 37 muertos por COVID-19 y 30.971 contagios en las últimas 24 horas, casi 2.400 casos menos que el miércoles pasado. Ya habremos pasado el pic correspondiente a la variante Omicron. Para hablar de este tema nos acompaña Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello y también vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudia, el día 11 de febrero se registró, ¿no es cierto?, la cifra más alta hasta ahora en cuanto a los casos registrados, 38.446 contagios. Hoy hablamos de una cifra poco más alta de 30.000 casos diarios. ¿Eso significaría que quizás esta cantidad de contagios está bajando, que quizás la curva está descendiendo, o todavía es muy apresurado para decir que el pic del contagio por la variante Omicron ya pasó? Bueno, yo creo que es súper importante considerar lo que hemos visto hasta ahora, de que los datos hay que analizarlos semanalmente. Y generalmente los días jueves vemos que tenemos muchos más reporte que en el resto de los días de la semana. En ese contexto, yo creo que hay que considerar que efectivamente tenemos un aumento importante de la ocupación hospitalaria, del aumento de las personas que están en las camas UCI. Si consideramos la semana pasada, teníamos alrededor de 53 personas fallecidas. Al día de hoy ya vamos en 89, lo que significa que esto hay que tomarlo con precaución, no adelantarnos y no suponer que esto está pasando tal cual como se pensó que era un resfriado y que lamentablemente no ha sido así la presencia de la variante Omicron en nuestro país. En cuanto a la ocupación UCI, ¿no es cierto?, de las unidades de cuidados intensivos, se prevé que, por ejemplo, siga al alza. Claramente preocupa la cantidad de personas que se encuentran ahí. También, ¿cuál es la distribución?, ¿no es cierto? Mucho se habla que la mayoría de las personas que se encuentran en esas unidades es porque no han completado su esquema de vacunación completo. ¿Cuán importante entonces es en ese sentido que la población, los rezagados, acudan a vacunarse para efectivamente descongestionar estas unidades, para también bajar la cantidad de casos que hay actualmente? Bueno, mire, cuando se hace un análisis detallado de los datos de las personas que están en las UCI y se hace por tramo de edad, se ve que hay un porcentaje muy elevado de personas por sobre los 80 años que efectivamente están, ¿no es cierto?, en las camas UCI o que han fallecido y que tenían el esquema completo de vacunación. Entonces, esto nos está demostrando, de alguna manera, ¿verdad?, que si bien es cierto, si una persona es joven, tiene una muy buena salud, no tiene una enfermedad de base y probablemente tiene el esquema completo, va a presentar un síntoma leve o probablemente va a ser asintomático, que ha sido la característica que ha presentado hasta ahora la variante Omicron. Sin embargo, tenemos que considerar que cuando uno tiene un volumen tan elevado de personas contagiadas, es muy importante preocuparse de los débiles. Y en este caso, evidentemente, los más débiles van a ser los muy jóvenes, como podría ser los menores de 5 años. Y si usted mira los datos también ahí, es importante porque estamos viendo que hay muchos niños que tienen de 0 a 5 años que están hospitalizados y que no lo habíamos visto en otras olas del COVID. Y por otro lado, vemos también, ¿verdad?, que ha tomado fuerza en los adultos, probablemente porque las personas mayores no tienen un sistema inmune que responda también a pesar de tener el esquema completo. Y evidentemente la vacunación pasa a ser pivotal y todas aquellas personas que no tienen el esquema completo deberían tomar el refuerzo para poder estar protegidos y sobre todo en un nivel tan elevado de circulación como el que existe ahora y donde lo único que tenemos para protegernos es, por un lado, la vacuna y por otro lado, el uso de una muy buena mascarilla que nos proteja de los ambientes cerrados, ya que el COVID es una enfermedad que se transmite a través del aire, a través de los aerosoles.
En ese caso, Claudia, preguntarte justamente por este rango de edad de los 0 quizás a 5 años, pero también de los menores que quizás son los que están más expuestos, ¿no es cierto?, a contraer este virus. Se está señalando por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, la recomendación de que los niños tienen que asistir a clases presenciales. Efectivamente, después de 2 años de pandemia, el nivel educacional tiene que volver a retomarse presencialmente. En ese sentido, y también para los padres, los apoderados, que hay algunos que todavía tienen reticencias de mandar a sus hijos al colegio de forma presencial. ¿Cuáles son las principales claves, las recomendaciones para que finalmente retomen sus clases, pero de la forma más segura posible? Bueno, evidentemente este es un periodo lleno de incertezas con respecto al retorno escolar, precisamente por lo que usted menciona. Tenemos muchas dudas los padres si mandar o no los hijos al colegio con un nivel de contagio tan elevado, donde uno no sabe si todos los colegios efectivamente tienen las condiciones como para mantener el aforo. Y por otro lado, la distancia, el aforo, la mascarilla, ¿cierto? Pero por otro lado, no es claro. Hasta ahora no hay ¿cómo se dice?, un protocolo de funcionamiento que sea público y que por lo tanto nos dé tranquilidad. Se ha manifestado la intención, ¿cierto?, de generar un protocolo para que los niños retornen al colegio, pero no hay aún un protocolo disponible que podamos leer, discutir, evaluar, analizar y tenerlo, como quien dice, estudiado antes de mandar los niños al colegio. Esa es una cosa. Por otro lado, el nivel de contagio que tenemos es tan alto en este minuto y no tenemos una autoridad que haya cambiado las reglas, porque sabemos que pronto habrá cambio de ministro y probablemente la gobernanza de la pandemia cambie. Y ese es un factor muy importante porque en este minuto de transición, digamos, no estamos recibiendo una información clara y precisa, sino que estamos estableciendo una discusión previa en la cual tenemos dos grupos, ¿cierto? Aquellos que opinan que los niños deben volver por la necesidad de que se relacionen, no pueden estar encerrados, que llevamos mucho tiempo en la pandemia, es cierto, pero por otro lado, usted tiene que considerar que precisamente el contagio ahora va a ser fundamentalmente a través de los niños, si nosotros tenemos el retorno de las 3.700 estudiantes que regresen al colegio, ¿cierto? Eso significaría que vamos a tener la posibilidad de que este contagio aumente más y que, como usted lo sabe, el hospedero somos nosotros, los niños son los portadores y si ellos no logran desarrollar síntomas, probablemente van a llegar a sus casas y van a contagiar a sus padres, a sus abuelos. Y ahí viene el problema, que es lo que hemos estado viendo. A medida que aumenta el tramo de edad, vamos viendo que la enfermedad es más severa a pesar de tener el esquema completo. Claudia, quería preguntarte por una información que dio a conocer el ministro de Salud, Enrique París, el día de hoy. En una entrevista señaló que se han detectado casos de Omicron 2. Señaló que son alrededor de 3-4 casos de esta variante, provenientes 2 de la región de Magallanes. No se sabe el destino del que venían. ¿Qué significa este Omicron 2? ¿Es más complejo de detectar, por ejemplo, los exámenes PCR? ¿Cuáles son las implicancias de esta nueva variante? Bueno, esta nueva variante es que fue detectada, como dice el ministro, de estos 4 casos. Primero yo creo que hay que analizar esos 4 casos, digamos. Nosotros teníamos que tener un programa de vigilancia genómica que hasta el día de hoy no terminó de completarse. Si bien es cierto, hay algunos laboratorios que están involucrados de la red universitaria, el MinSal, más el trabajo del ISP que hace de vigilancia genómica, precisamente para detectar estas nuevas variantes. Este programa es bastante discreto, diría yo, y por lo tanto es probable que tengamos muchos más casos, a lo mejor, de esta variante 2 de Omicron. Ahora, esta variante se caracteriza, de acuerdo a lo que se ha visto en otros países, por ser mucho más transmisible y hay alguna evidencia previa que muestra que además pareciera ser que genera cuadros más graves. Eso está en estudio, hay varios trabajos que ya han aparecido respecto a este tema, pero lo más importante, ¿cierto?, es que esta variante ingresa mejor a las vías respiratorias, se instala mejor en las células epiteliales de la nariz y por lo tanto eso favorece mucho el ingreso y la transmisión de la infección. Entonces yo creo que aquí es un punto muy relevante que hay que destacar el uso de la mascarilla y hay que insistir, ¿no es cierto?, que en los espacios cerrados, en el transporte público, en las salas de clase, probablemente vamos a tener que estar
siempre con la mascarilla. Entonces, esa es la implicancia de la variante Omicron 2. De hecho, los franceses, que van mucho más adelante que nosotros, ya pasaron el pic de Omicron 1, se están preparando precisamente para el pic de la Omicron 2, tomando más, ¿cómo se dice?, tomando más precauciones, con un protocolo más claro. Hasta ahora nosotros estamos en un periodo, la verdad, muy difícil porque estamos en esta transición de la gobernanza, en lo que lo único que tenemos certeza es que tenemos que vacunarnos y que tenemos que usar la mascarilla. Yo creo que eso es lo que por ahora tenemos, pero necesitamos rápidamente que las nuevas autoridades que lleguen, ¿verdad?, tomen las determinaciones rápidamente y que evalúen la situación en la que nos encontramos de manera de ver cómo va a seguir este futuro y si vamos a realmente ir a clases presenciales 100%, si no vamos a tener que modificar el protocolo y probablemente los aforos tendrán que ser más pequeños en función del espacio, de la sala de clase, del aire, ¿cierto?, del número de los niños. Sí, Claudia, justamente de lo que hablábamos recién, yo te quería preguntar respecto de que claramente con una variante Omicron 2 se refuerza la idea de que el virus va mutando, va evolucionando constantemente. Y frente a eso, si tú crees que las autoridades, tanto las que están dejando, ¿no es cierto?, la administración como las que están llegando, tienen que tener un plan, ¿no es cierto?, previendo lo peor, ¿no es cierto?, que quizás van a haber variantes que van a ser mucho más agresivas, que esto no está pasando, tener un plan de contención donde se prevea quizás escenarios complejos y no ver esto como que la pandemia quizás está pasando. Bueno, efectivamente usted tiene toda la razón. Yo creo que nos hemos adelantado un poco en el sentido de pensar que la pandemia pasó. Yo creo que todo esto comienza en el mes de diciembre, cuando usted ve que llegamos a niveles muy bajos a fines de noviembre y a principios de diciembre nos relajamos, recibimos mensajes donde hay una pérdida muy importante del sentido del riesgo que significa esto y por lo tanto usted ve que en diciembre comienzan a aumentar los casos producto de las fiestas, la Navidad, la fiesta. Después vienen las vacaciones, ¿cierto? Y hay un relajo propio de además de la época del año en el que nos encontramos y por lo tanto yo creo que ese sentido del riesgo tenemos que recuperarlo. No está esto terminado. Hay un número de fallecidos importante que aún va aumentando en todos los tramos de edades y en todas las regiones del país, no solo en la región metropolitana. Por lo tanto, es muy importante que cuando asuman las nuevas autoridades, rápidamente, ¿no es cierto?, nos presenten un plan de acción, dependiendo de las condiciones en las cuales nos vamos a encontrar. Entonces, yo creo que en este minuto no estamos haciendo prácticamente nada. Le insisto, las medidas no han cambiado, no ha aumentado la trazabilidad, no ha aumentado la vigilancia genómica, y solamente tenemos una declaración de intenciones de lo que tendría que ser la modificación del protocolo para volver a las clases. Aún no tenemos un protocolo claro. Si bien es cierto, se declaró, desde el MinSal declararon que lo tenían y que lo estaban estudiando junto con el Mineduc, aún no lo vemos y yo creo que es muy importante que eso se haga con un tiempo previo al ingreso de las clases. Así es, y claramente ahí el llamado también es el autocuidado, ¿no es cierto? Ayuda mucho a seguir propiamente las normas sanitarias y claramente completar el esquema de vacunación. Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello y también vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.